En la sección de Vayakhel ya terminamos el segundo libro de la Torá, Vayakhel Pikudei. La Torá nos habla sobre, nos sigue hablando en realidad, sobre los elementos del Beit HaMikdash. El último elemento que habla la Torá es el Kior. El Kior es la fuente de agua donde los Kohanim se lavaban las manos y los pies. Ese es el Kior. ¿Cuál es la pregunta que hacen los Jajamim en referencia al Kior? El Kior, la fuente de agua, no aparece en la Parashat Truma. Cuando la Torá al principio de la Parashat Truma, donde habla de los elementos del Mishkan, del Beit HaMikdash, la Torá cuenta, como ya hablamos varias veces, primero el Aron Kodesh, el Ejal HaKodesh, donde iba la Torá, y la Menorá, y el Shulchan, donde se ponían los panes. No habla del Kior, no habla del Kior. Recién, después, la Torá en otras parashiot habla del Kior. Acá en la parashá Vayakhel habla del Kior. Al final, el último utensilio, los últimos serán los primeros. Entonces, en la sección de Vayakhel, la Torá habla del último elemento que es el Kior. Debemos entender entonces varias cosas, porque es el último, y principalmente por qué no aparece en la sección de Trumá, cuando la Torá cuenta los utensilios, los artefactos a confeccionar para el Mishkan. Habla todo, Mizbeach, y el altar, y la Menorá, y el Aron Kodesh, y el Shulchan, pero no habla del Kior. Y ahora en Parashá Vayakhel, al final de todo, evidentemente la Torá es una brecha bien grande, y la Torá diferencia, y después nos habla del Kior, de la fuente de agua, la fuente purificadora. Otra Parashá como si fuera otra cosa. ¿Cuál es el motivo entonces que no aparece conjuntamente con el paquete de los utensilios del Mishkan? Esa es la pregunta. Jajamim dan varias explicaciones. La primera explicación, más sencilla, explican que el Kior, esta pileta donde los Kohanim se lavaban, se santificaban, se purificaban sus manos y sus pies, no es un artefacto de por sí, es un habilitador a la pureza. ¿Qué quiere decir? Que los Kohanim, para ser habilitados, para poder consagrarse y hacer las cuestiones correspondientes en el Mishkan, debían lavarse las manos y los pies. Es decir, que no es un medio. Podemos explicar así por qué la Torá diferencia entre la Parashat Trumá, que ahí habla en sí, en esencia, los utensilios, los elementos del Mishkan, y más adelante la Torá habla del Kior. ¿Por qué la Torá lo diferencia? ¿Por qué no habla en Parashá de Trumá, que ahí sí habla de los elementos esenciales? Justamente podemos explicar por qué no es un elemento esencial. Es, como dije antes, es un medio, habilita a que el Cohen esté puro para después hacer su servicio correctamente. Esa es la idea. Por eso claramente la Torá diferencia. Como ya hablamos, me acuerdo la última clase, hablamos con respecto al Mizbeach, que tampoco aparece en Parashat Trumá, que aparece en Parashat Tetzaveh. Eso es el Mizbeach Maktir Ketoret. Entonces así el Ketoret. Acá podemos explicar por qué entonces no aparece en la sección de Trumá y sí aparece a posteriori, y se hace mención también en la sección de Vayakhel, justamente porque no es un elemento esencial, se puede explicar así, sino es un intermediario que esta pileta de los Kohanim se lavaban las manos y los pies, y eso los habilitaba a hacer su servicio. Eso puede ser una explicación. Hay otra explicación que los Jajamim traen. ¿Cuál es la diferencia entre
los elementos esenciales de Parashá Trumá, que ya hemos visto, ya hemos mencionado, y el Kior, que no está mencionado en Parashá Trumá. Explican alágicamente, y después tiene su profundidad, como todas las cosas, que claramente el Kior no necesariamente tenía que estar. Uno puede funcionar, explican los Jajamim, puede funcionar tranquilamente el Mishkan sin Kior. Quiere decir que si no hay Kior, no es un deshabilitante. Vamos a decir, hay cosas que son esenciales, evidentemente. Si no está la Torah, Hasbe Shalom. Si no está la Torah, no hay Bet HaMikdash. Pero que si no hay Kior, se puede hacer Netilat Yadayim de otro lugar. No es, vamos a decir, condicional. Eso es otra explicación. Lo que aparece en Parashat Trumá es esencial, es habilitante, no solamente habilitante. Sin eso no hay Mikdash. Si no está la Menorá, no hay Mikdash, no hay Mishkan. Si no está la Torah, si no está el Ejal HaKodesh, no hay Torah, no hay Mishkan. Pero el Kior, el Talmud cuenta que los Kohanim se lavaban las manos en Yom Kippur, no necesariamente del Kior. No hace falta que esté el Kior. El Kior justamente, y eso vamos a decir, la explicación es justamente, explican los Jajamim, justamente del hecho que no está, de lo que estamos hablando ahora. Por cuanto que no está en el grupo de Parashat Trumá, lo que está en Parashat Trumá son cosas esenciales. Sin eso no puede funcionar. Pero el Kior, al igual que el Mizbeach HaKetor, ya hemos hablado, el altar del incienso, que tampoco está en Parashat Trumá, Jajamim dicen que tampoco es vamos a decir, vital. Al punto tal que si Jajamim me explican, si no está el Mizbeach Miktar Ketore, si no está el altar del incienso, se puede hacer incienso sin el altar. Se puede hacer incienso. El altar mucho mejor, está mucho mejor. Pero si no está el altar, se puede hacer incienso. ¿De dónde lo aprenden los Jajamim? Obviamente lo que estamos hablando ahora. En Parashat Trumá habla de las cosas esenciales. La Torah, la Menorá, el Shulchan, el altar donde se hacía la faena, los korbanot. Son cosas esenciales, son cosas sin eso no existe. Pero Jajamim aprenden algo maravilloso. Eso que el Mizbeach, el altar, donde se hacía el incienso, y el Kior, que no aparecen para Parashat Trumá, el hecho que no aparecen con el paquete general, de acá se aprende que puede funcionar tranquilamente el Mikdash sin esto. De hecho, como dijimos antes, el Kohen, si no está el Kior, si no está pileta, puede hacerse Netilat Yadayim de otro lugar. El Mizbeach, no está el altar, se puede hacer el incienso. El Mizbeach, está el Mizbeach mejor, no está el Mizbeach, se hace el incienso sin el altar. Esa es la idea. Sin el altar se puede hacer el incienso. Esa es la idea. Como dijimos antes, que esta ley, esta halajá, tiene una repercusión mucho más profunda. Y el punto es maravilloso. Los últimos, como dije antes, los últimos serán los primeros. El Kior, acá nos cuenta la Torá, como dijimos antes, estamos hablando ahora, Basitet Kior, como dice acá la Torá, Beaseta Kior, al final de para allá, Vayakel, van a hacer un Kior, van a hacer una pileta, Nejoshet, de cobre, Bet Kanón, Nejoshet, Maret Tzebaot, Asher Tzebaot, Petach o el Moed, Petach, Petach es la abertura, la puerta, Petach, la abertura. Jajamim me explican que esto es una puerta. La pureza es una puerta. Petach tiene que estar en la puerta del Mishkan. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos hablando ahora es una puerta a un mundo mejor, a un mundo de pureza, a un mundo de santidad. Dice la Torá, Petach o el Moed. Esta es la puerta. Esta es la puerta a todo lo bueno. Vamos a decir, como dijimos antes, paradójicamente, los últimos serán los primeros. Él está último, pero justamente sin esto no hay pureza. Hasbe Shalom. Esto nos trae pureza. Petach está a la entrada. Si uno cómo quiere entrar, eventualmente va a tener Torah y todas las cosas buenas, pero si no tiene pureza, si no tiene santidad en lo que hace, entonces no se puede elevar. Petach, la Torah de la palabra Petach, hace una revolución. Petach, la puerta para ingresar
a todo lo bueno está en el Kior. ¡Qué precioso! Petach estaba en la puerta del Ohel Moed, está al último, como diciendo al último, pero estaba al principio del Mishkan, al punto tal que uno entraba, el Cohen entraba y se hacía Netilat Yadayim. Sin eso, hablando de Netilat Yadayim, que lo hacemos todos los días, dice la ley claramente, y tiene que ver lo que estamos hablando ahora, que en realidad hoy recibimos el legado de la pureza de las manos. Nosotros nos lavamos las manos a la mañana temprano. ¿Cuál es uno de los motivos principales por qué nos lavamos las manos? Porque el Cohen en el Beit HaMikdash se lavaba las manos. ¡Oh! Que vemos que esto trasciende, es un tema importantísimo. Esto trasciende el Mikdash, esto trasciende el Mishkan, esto trasciende el Beit HaMikdash. ¿Y cómo vemos que trasciende? Al punto de hoy que Haz Shalom no tenemos Beit HaMikdash, pero sí tenemos Netilat Yadayim. Y claramente Jajamín trae que el motivo que nosotros nos lavamos las manos es porque los Kohanim se lavaban las manos. Quiere decir que esto trascendió, es tan importante el tema, y esto es otra profundidad al tema. ¿Sabés vos por qué el Kior no está en Parashat Trumá? Porque en Parashat Trumá habla las cosas del Mikdash, propiamente dicho. Pero el Kior, la pureza, trasciende el Mikdash. ¿Y cómo vemos que trasciende? ¿Cómo vemos que trasciende? Porque al día de hoy nosotros, Baruch Hashem, nos purificamos. Nosotros nos lavamos las manos, como decimos, al Netilat Yadayim. Nosotros lavamos las manos. Y como vuelvo a repetir algo maravilloso, ¿por qué no lavamos las manos? Dice la halajá, porque los Kohanim se lavaban las manos. Los Kohanim se lavaban las manos, señores. Entonces nosotros tenemos algo, no como el Beit HaMikdash, mamash, la santidad del Beit HaMikdash. Mamash, somos Kohanim, somos Kohanim. ¿Y cómo sabemos que somos Kohanim? Porque en todo Am Israel se lava las manos a la mañana, como en el Beit HaMikdash. Como en el Beit HaMikdash. Nos lavamos las manos como el Beit HaMikdash. ¿Qué vemos? Que esa pureza trasciende. Y por eso, más profundo todavía, no aparece, así contestamos la pregunta, no aparece el Kior dentro del paquete de Parashat Trumá, que ahí habla las cosas del Beit HaMikdash. Pero el Kior no es del Beit HaMikdash, el Kior trasciende el Beit HaMikdash y está acá con nosotros en el tema de Netilat Yadayim. Ese es el tema. Muy profundo y muy hermoso. Ahora, con respecto al Kior que estamos hablando ahora, el tema que estamos profundizando, el tema del lavado de las manos, de esta pileta de los Kohanim, que como estamos hablando ahora, trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Hay que profundizar sobre el concepto, ¿qué significa trascender? ¿Qué significa trascender? Sobre el Kior dijimos anteriormente que estaba hecho de cobre. Y no solamente estaba hecho de cobre, dice claramente la Torá, que dice la Torá, Beasieta Kior Nejoye, tiene que ser de cobre, Betkano Nejoye, Bemare Tzebaot, Marat Tzebaot, ayer be Petach ya explicamos, la palabra Petach ya explicamos, Petach significa la puerta, ya explicamos el concepto de puerta, que significa, es el pórtico para el Shar, Shar Lashem, Tzadikim Yabou, esta es la puerta para ingresar un camino de pureza, un camino de felicidad y alegría, de santidad. Perfecto. Pero dice la Torá, para allá y aquel, dijimos, al final de todos los elementos del Mishkan, dice, vamos a ver de vuelta, Vayaseta Kior, el tema que estamos hablando ahora, vamos a hacer el Kior, dice la Torá, Nejoye, de cobre, dice, Bemarot Atzebaot. ¿Qué significa Marot Atzebaot? Marot Atzebaot. Marot es maré. Maré significa espejo. Maré en hebreo es espejo. Y Tzebaot es ejército. ¿Qué quiere decir el espejo del ejército? Conocido el Rashi, conocida la preciosa y profunda explicación de Rashi sobre los espejos, sobre el Kior. El Kior estaba confeccionado de cobre,
cobre pulido, donado por las mujeres, donado por las mujeres. Era cobre completamente pulido, donde las mujeres se podían ver al espejo. Eso lo donaron al Mikdash. Y Moshe Rabbenu, nos cuenta Rashi, conocido, que Moshe Rabbenu no quería recibir estos espejos. No quería recibir estos espejos tienen que ver con sensualidad, estos espejos tienen que ver con sexualidad, las mujeres se ponían bonitas para sus maridos, y vino Kadosh Baruj Hu, vino Boreolam y dijo, no, Moshe Rabbenu, te estás equivocando. Aceptar los espejos de las mujeres. Pero ¿cómo? Tienen que ver con la parte más baja del ser humano. Sheker Ahem Bebele Yofi. Como dice el rey Salomón, la belleza es vana y vacía. Hashem le dijo, tené presente que en Egipto, cuando los Yehudim estaban deprimidos y angustiados, pegados recibiendo el golpe del látigo del faraón, no querían saber de nada. Y vinieron las mujeres y se miraban al espejo, y esos espejos se ponían lindas para su marido, y así trajeron buena simiente. Eso significa, dice Rashi, Marot Tsebaot. Tsebaot es ejército. Todo el ejército del pueblo de Israel, todo el ejército del pueblo de Israel, todo este hermoso batallón que salió de Mitzrayim, estas huestes, Tsebaot, Tzibot Hashem, Tzibot Hashem, el ejército de Hashem. Salieron de estos espejos, las mujeres se ponían bonitas para sus maridos, los maridos estaban tristes, deprimidos, angustiados, sucios por el gran trabajo en Mitzrayim, y las mujeres se ponían lindas para estimular a sus maridos, y de ahí salieron, dice la Torah, Marot Tsebaot, los espejos de los ejércitos. Entonces Moshe Rabbenu aceptó, el kior estaba hecho con los espejos de las mujeres. Así, muy bonito. Moshe Rabbenu no entendía, se enojó. ¿Cómo me van a traer esto? No dice Hashem, no solamente que es kasher, no solamente que lo tenés que recibir, es lo más preciado que tengo. Marot Tzbaot Petach, es la puerta a todo. Lo que estamos hablando ahora es la puerta a todo. Es la puerta a todo. La unión entre Shalom Bait, marido y mujer. Esa es la pureza que legamos al día de hoy. Todo la lujot no están, y la menorá no está, y muchas cosas que no están. Pero el concepto del kior sí lo tenemos. La Netilat Yadayim sí la tenemos. Profundamente. ¿Qué significa Netilat Yadayim? Shalom Bait. ¿Cómo vemos el Shalom Bait? ¿Cómo observamos el Shalom Bait que estamos hablando ahora? El tema de que las mujeres estaban bien y estaban bonitas para sus maridos, y eso trajo unión en el pueblo de Israel. Dice los Jajamim, no hay algo más preciado que el kior. Como dijimos antes, tan preciado que dura hasta el día de hoy. Netilat Yadayim todos los días. Es súper preciado. ¿Y por qué es preciado? Porque se ve, como ya explicamos la clase anterior, que las mujeres no dieron sus joyas para el becerro de oro. Pero vemos en esta sección, no dieron las joyas para el becerro de oro. Pero no es que se quedaron parve, no dimos las joyas para el becerro de oro. No solamente que no dieron las joyas para el becerro de oro, dieron sus joyas para el Mikdash. Uno puede decir, bueno, no lo doy, me relucto. No, acá vemos que no dieron para el becerro de oro las mujeres, pero sí dieron para el Mishkan. Lo negativo lo transformaron en positivo. Lo sí dieron. Y para las mujeres, dicen los Jajamim, son preciadas. Las joyas para las mujeres es algo que las mujeres, por naturaleza, quieren verse bonitas. Por naturaleza quieren verse lindas, arregladas. Dejaron todo eso de lado y lo donaron a Kadosh Baruj Hu, lo donaron al Mishkan. Dijo Boreolam, no hay algo más preciado en este mundo que el kior, al punto tal que trasciende época, espacio, tiempo. Hoy tenemos el concepto del kior. Como claramente también está traído que una de las cosas más preciadas para Boreolam es el Mizbeach HaKetoret, hablamos la vez pasada, del altar del
incienso. El altar del incienso, algo muy preciado para Boreolam. Muy preciado. Y ya explicamos que lo preciado es porque eran 11 especies. Y cada especie es diferente una de la otra. Y nuestro trabajo es unir las especies. Y eso es algo un trabajo muy especial. Como dijimos antes, un enter que trae berajá, la clase anterior, que trae berajá todo, es unir todas las 11 diferentes características, los unimos y los quemamos y lo elevamos para Hashem. Hablamos maravillas del Mizbeach, del altar del incienso, que tampoco aparece en la parashá de Trumá, habíamos hablado. Un concepto parecido al Kior lo encontramos en el Mizbeach. ¿Por qué no aparece, dijimos, en el parashá Trumá? Porque trasciende el tiempo y el espacio. El Mizbeach HaKetor, el concepto del Mizbeach HaKetor, de hecho lo decimos, como ya hablamos, lo decimos en la tefilá, con concentración, y Jajamim ya explicamos que dicen, que el que dice el Pitum HaKetor, el que lo dice todos los días, tiene berajot, las 11 especies, unir las 11 especies y quemarla en el altar de Boreolam, que eso se eleva a Hashem, algo muy preciado. Con respecto al Mizbeach, con respecto al altar del incienso, nosotros leemos en Yom Kippur, que los hijos de Aarón entraron al Mikdash y quedaron fulminados. Hicieron un incienso y quedaron fulminados. Eso lo leemos, todos lo sabemos a eso, porque eso lo leemos en Yom Kippur. Los hijos de Aarón entraron en el Mishkan, ofrecieron un incienso, dice claramente la Torah, y Hashem vino un fuego y se los quemó, y eso es lo que leemos y lamentamos en Yom Kippur. Explícanos, Jajamín, cuál fue el error de ellos. ¿Cuál fue el error de ellos? Hicieron un incienso, los eran Kohanim, hijos de Aarón, hicieron un incienso. ¿Cuál es el problema? Jajamín me explican varias cosas. Primero explican que ya explicamos la vez pasada, que el incienso tenía que ofrendarse después de que se prende la menorá. Entonces ellos no prendieron la menorá. Eso es lo que dice el pasuk en Mishlei, en Proverbios. Shemen ubeketoret ismach Hashem. Cuando hay shemen, cuando hay aceite de la menorá, y cuando hay ketoret, y cuando hay incienso, es la alegría de Hashem. Perfecto. Entonces la Torah dice claramente que primero se preparan las nerot, se prenden las nerot, y después se prende el incienso. Ellos hicieron un incienso sin la luz, como ya hablamos la vez pasada. Si no hay luz de la Torah, ¿qué incienso vas a hacer? ¿Qué vas a unir? ¿Qué vas a juntar? Si no tenés idea si no tenés luz en tu vida, ¿qué vas a juntar? Primero la menorá y después el incienso. Eso es una explicación. Otra explicación conocida es que los hijos de Aarón no estaban casados. Los hijos de Aarón no estaban casados. Y porque no estaban casados, entraron y hicieron un incienso. Acabó, hicieron un incienso. Pero por cuanto que no estaban casados, Boreolam se los llevó. Solteros. ¿Qué vemos? El mismo concepto que estamos hablando ahora. El Shalom Bay. ¿Qué es lo que trasciende? Hay dos cosas que trascienden. Hay dos conceptos que trascienden al día de hoy. Y por eso es que no está en Parashat Trumá, está después. El Mizbeach, preciado para Boreolam. ¿Por qué es preciado para Kadosh Baruj Hu? ¿Por qué es preciado? Porque nos habla del Shalom Bay. ¿Cómo vos vas a entrar al Mikdash si no estás casado? ¿Cómo vas a entrar al Mikdash si no tenés el concepto de Shalom Bait? La unión, la armonía entre hombre y mujer. Eso es la santidad del pueblo de Israel. Ahí está la Shejinah. La presencia divina está donde hay armonía, donde hay Shalom Bait, donde hay Shalom. Entonces los hijos de Aarón no estaban casados y les pasó lo que les pasó. Por más que hicieron algo muy elevado, muy altruista, muy espectacular, hicieron el Mizbeach. Y en el altar hicieron el incienso, ofrendaron el incienso, pero no estaban casados. Lo mismo vemos en el Kior. En el Kior hay algo maravilloso. Vamos ahora al concepto de la mujer sotá. La mujer sotá, la mujer que se la presume de adúltera. No hay testigos, no hay dos testigos, no se la puede culpabilizar. Entonces, pero el hombre le dijo a la mujer que no se vaya
y se esconda con otro tipo, con una persona. Fue y se escondió. Claramente dice la Torá, de la caja Cohen, Maima Kedoshim, de las aguas del Kior. ¡Oh! Las aguas del Kior. El Cohen tenía que darle de beber, de darle de tomar a esta mujer. Dice la Torá, de la caja Cohen tiene que agarrar a la mujer, que se la presume de adúltera, la famosa mitzvah de Sotá, la mujer que se la presume que fue con una persona y no se la puede culpabilizar, tampoco se la puede exonerar, tampoco se la puede salvar, porque no se sabe si estamos en un limbo halágico, estamos en un limbo, no sabemos si hizo o sin hizo. Entonces se la dice la Torá claramente, de la caja Cohen, el Cohen tiene que agarrar Maim Ketoshim, dice la Torá en Bamidbar, en el cuarto libro de la Torá, Bamidbar 5, dice la Torá, se le da de tomar aguas del Kior. ¿Por qué del Kior? ¿Por qué del Kior? ¿Por qué de esta pileta que estamos hablando y profundizando el día de hoy? ¿Cuál es el concepto? Muy está claro, ya lo explicamos. Las mujeres dieron de sus espejos. La belleza es para el Bet HaMikdash. La belleza es para formar familia sagrada. Eso es la belleza. Vos utilizaste algo tan... lo que Boreolam te dio, la belleza, y en vez de usarla para el Mikdash, en vez de usarla para servir a Boreolam, la usaste para un apetito bajo, entonces se la presume, entonces se le da de tomar el agua justamente. ¿De dónde es el agua? Dice la Jajamim, dice la Torá, del agua Maim Kedoshim, del agua sagrada, del agua del Kior. ¿Por qué del Kior? Porque las mujeres dejaron todo, lo más preciado que ellas tenían, la joya. A las mujeres les gusta verse bien, y es lícito y está perfecto. Ellas dieron de eso, que lo que más les gustaba, al Beit HaMikdash. Entonces vos aprendés, se le dice a la mujer, fíjate cómo se comportaba tu abuelita en el desierto, que cómo hicieron las familias Mishpajot, Tzbaot, Marota Tzbaot, los espejos de las huestes, los espejos del ejército. Fíjate vos y tomá lección. Entonces vemos claramente que el Kior, que la pureza, que la santidad tiene que ver con el Shalom Bayit, con la paz, con la armonía en el hogar. Así como vemos del Mizbeach, el altar, los hijos de Aarón, Tzadikim, Kedoshim, Boreolam se los llevó. ¿Qué hicieron? Incienso. ¿Y cuál es el problema de hacer incienso? Explicamos antes, dicen los Jajamim, entraron solteros, no estaban casados. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo vos podés oficiar en algo tan sagrado estando soltero? Soltero es egoísmo, estás solo. Entonces el Kohen Gadol y los Kohanim tenían que estar, Kohen Gadol tenía que entrar en Yom Kippur casado, si no, no podía ser. ¿Por qué? Porque la Shejiná, la presencia divina, está donde hay Shalom Bayit, donde hay armonía. Como dice la Torá, Beyahanti Betoham. La Torá dice, Bazul y Mikdash van a ser un santuario, y voy a estar dentro de ustedes, dice la Torá. Beyahanti Betoham, no dice dentro tuyo, dentro de ustedes. La Shekinah, Beyahanti Betoham, voy a estar dentro de ustedes. Dentro de ustedes significa que la Shekinah está donde hay Shalom Bayit, donde hay armonía. Lo vemos en la Parashá Vayakhel. La Torá culmina con el tema del Kior. El Kior, como dijimos, no está en Parashá Trumá. Aparentemente no es tan importante, no. Es paradójico. No es un recipiente propiamente dicho, no es un elemento esencial, pero perdura el día de hoy. Ese es el tema. Está el último. Los últimos serán los primeros. Está el último. No es un elemento principal, como la Torá, como el Shulchan, como la Menorá, pero está al final. Es la puerta a todo, al punto tal que trasciende, como dijimos antes, el tiempo y el espacio. Hoy nos lavamos las manos como los Kohanim en el Beit HaMikdash. ¿Y cuál es el concepto? Maim Kedoshim, el agua sagrada que se le daba de beber
a la mujer que se la presume de adúltera, como diciendo, aprende cómo se comportaban tus antepasados. El Shalom Bayit, este Kior nos habla del Shalom Bayit, de la armonía, de la paz, que conjugar la paz, así como el Ketoret también, hablamos en su oportunidad, que el Ketoret también es el mismo concepto, que son 11 especies diferentes que se unen en armonía para Kadosh Baruj Hu, que tampoco aparecen para Parashat Trumá. Quiere decir, porque estamos explicando en forma profunda por qué no aparecen para Parashat Trumá, porque trasciende el tiempo y el espacio. ¿Y qué significa trascender? Armonía, Shalom. Eso es lo que nos dice la Torá. La Torá culmina todos los recipientes, toda la Kedushá de las manos, de los pies, traer la Kedushá de las manos, que las manos se eleven hacia el nivel de cabeza y que esa Kedushá de las manos pueda llevarse hasta el nivel más bajo, a nivel de piernas. Las manos se lavan y también los pies, los Kohanim, trayendo la brajá desde el lugar más elevado hasta el lugar más bajo, traer la verajá acá con nosotros. Ese es el concepto del Kior, ese es el concepto de la Netilat Yadayim que hacemos todos los días, y ese es el concepto de la trascendencia del Shalom Bayit. Mayim Ketoshim, dice la Torá, las aguas sagradas que perduran, que trascienden en el tiempo y en el espacio, nos acompañan hasta el día de hoy.